Vamos a ver la exposición, que tiene que estar muy bonita. Vamos a estar la familia, a ver si el abuelo nos ve desde donde esté. Hola. Gracias, Antonio, hijo. Qué alegría me da. Ya lo sé, ahora verá cuando vea la foto. Más alegría todavía me va a dar, ¿verdad? Cristóbal nació en un pueblo muy cercano aquí a Baeza, pues como unos 7 u 8 kilómetros, que es Rus, y siendo muy niño, toda la familia se desplaza y se instalan en Baeza. Todos aquellos baezanos que tenemos entre 65 y digamos que 45 años, ha sido el fotógrafo al cual íbamos a que nos perpetuase cada uno de los momentos del acontecer vital de cada uno de los baezanos. Todo lo que era la vida social, pues, los eventos de la ciudad, allí estaba su cámara para captar el momento. Cuando yo era pequeña era pues algo que nos acompañaba siempre, esas fotos que mi padre nos hacía, que después las veíamos como si todos los padres de Baeza tuvieran máquinas de fotos, ¿no? Nosotros eso lo veíamos muy natural, que en aquellos tiempos era muy poco o nadie. Vamos, pero mira, a ver si seguimos buscando. Va a estar precioso. Creo que sí, te va a gustar porque... Esto es la historia de Baeza. Gráfica de nuestros días, claro, por lo menos de un año. Me encantó lo que me dijiste en el correo, muy cariñoso. Está toda mi familia aquí. Estos marcos acotan en su breve superficie verdaderos fragmentos de memoria de una ciudad, Baeza, la misma que acaba de rendir homenaje a Cristóbal Cruz, el hombre que capturó con su mirada y su cámara décadas de imágenes para convertirlas en valiosa crónica. Su hija Katy ha sido la encargada de recuperar decenas de estas instantáneas para esta exposición en la que ha participado la Universidad Internacional de Andalucía. Una muestra que nos transporta a un tiempo en el que el fotógrafo del pueblo era una institución y la fotografía un oficio de magos artesanos. Un tiempo también duro. A un joven Cristóbal, hijo de viuda, le toca trabajar siendo casi un niño. Y la suerte o la casualidad le hacen recalar en plena década de los 20 en el estudio de Francisco Varas, fotógrafo y profesor de dibujo, y a partir de entonces su maestro. Y mi abuela pues muchas veces intentó llevárselo de allí porque decía que ganaba poco dinero, y este señor, le debemos todo, que le dijo a mi abuela, pues no, que en otro oficio él no va a estar a gusto porque él tiene mucha sensibilidad y le gusta mucho la fotografía, y no se lo lleve usted, Catalina, porque yo creo que no le merece la pena. Al ser un profesor de dibujo, se caracteriza mucho el maestro de Cristóbal Cruz por hacer unas fotos de composición casi pictórica. Y Cristóbal aprende de él pues ese encuadre, esa luminosidad, cómo hay que hacer los estudios de luces y sombras. De mi padre ya va quedando poquito. Una cosa que queremos mucho y que creemos que es muy importante, este álbum que él mismo preparó, claro, a lo mejor en los años 60, y donde tenía muchas fotos suyas hechas por él mismo, y además pegadas por él mismo, que tenía aquí su biografía. Luego nos queda aquí también esta célebre caja de membrillo donde se guardaban los recuerdos. Es verdad, es una caja de membrillo que debe ser de mi abuela o de algo de su casa, de él, de soltero. Y aquí tiene placas, recuerdos de él entrañables. Esta foto, por ejemplo, era mi madre con su madre y una hermana suya, ¿no? Está hecha en el estudio de mi padre. Esto está lleno de recuerdos. En aquellos tiempos a mí me gustaba mucho y yo decía, papá, pues yo quiero hacer fotos. Y decía, no, claro, yo era muy jovencilla, y me decía mi padre, no, esto es muy esclavo. Y yo, cuando él se iba a su tertulia de cada día, entraba al laboratorio con mucho cuidado, daba mi luz roja, abría los papeles, cogía la ampliadora y me gustaba hacer fotos, metía los negativos y me gustaba ampliar, bajar, subir y encuadrar.
y luego revelar la foto. Y cuando ya calculaba que venía, volvía a dejarlo todo como estaba y él no se enteraba. La inicial resistencia de Cristóbal se acaba transformando en complicidad y Katy en mano derecha de su padre en el estudio. Casada con el pintor y también fotógrafo Antonio Tornero, la historia de los Cruz se convierte en la historia de los Tornero Cruz, toda una dinastía con 5 hijos formados en las bellas artes. El menor de ellos, Miguel Ángel, disfruta de una estancia en la prestigiosa Casa de Artistas de Betania en Berlín, donde prepara su próxima exposición. Miguel Ángel construye su universo a partir de collages narrativos que recrean atmósferas inquietantes, compuestos a partir de su extenso archivo personal. Fotografías que le unen como un cordón umbilical con su origen. Yo era muy pequeño cuando murió, o sea que tendría 6 años. Lo que pasa es que tengo un recuerdo grande pues porque al haber ido recordando cosas y tal, es como que la siento muy mía. O sea, lo que ahora digamos que se pone se enseña a todo el pueblo, ¿no? Y se comparte con la gente. Mi madre y yo, o toda mi familia lo hemos hecho muchísimas veces, lo de ver el archivo y a partir de ahí comentar. Entonces, o sea, no solo está aprendiendo el contexto de la ciudad, está viendo de dónde viene y tal, sino que, o sea, pues hay comentarios muy personales que salen a colación. Humanamente, de alguna manera, venimos de la misma raíz, tenemos un sentido del humor parecido y yo creo que ahí, yo cuando veo sus fotos también me puedo reconocer a mí mismo. Especialmente algunas fotos de Cardo Borriquero y de Botánica Periférica, que yo en un momento determinado también he hecho series muy influenciadas por eso. Y él, me acuerdo que tenía alguna foto de la periferia de Baeza, con la catedral al fondo y tal, donde se veía esa botánica muy inquietante. Familia, querida Katy, para mí es una verdadera satisfacción poder asistir hoy a este acto de homenaje a Cristóbal. En el ayuntamiento había muchos eventos, muchas visitas de personalidades, eso siempre lo querían tener reflejado y siempre lo llamaban a él. Y cuando iba a hacer la foto, yo me acuerdo que cuando volvía siempre me comentaba, había venido tal señor, tal persona, tal político, le gustaba tener documentado todo Baeza. Entonces después ya, con el tiempo, fue sacando su archivo. Esos edificios nobles, blasonados y al mismo tiempo que se han convertido en casas de vecindad, ese sol canicular de aquellos que de sol a sol trabajan en condiciones totalmente adversas, esos remiendos de los pantalones de los que están aventando y trillando en las eras, esas gorrillas y esas boinas y esos sombreros de fieltro que van marcando un estatus social. Eso, los historiadores podemos ponerle una serie de etiquetas y decir, hay una crítica social. No, su intención no es la de ser un abanderado de una crítica social, sino de levantar acta de cómo éramos. Y éramos así. Pues esto que ahora es una auténtica leonera, era la salita de estar, de la que hay una foto, un gran mural allí en la exposición. Te pusimos aquí el estudio y esto ya ha tenido muchísima utilidad. La gente entraba por esa misma puerta, como es lógico que no ha cambiado, y después subía la escalera hasta que llegábamos al primer piso, que es donde mi padre tenía el estudio. Ahora esto ya no tiene nada que ver de ambientación. En ese fondo de la izquierda estaba puesto un gran telón de su tiempo sobre el que se hacían las fotos y aquí es donde se han hecho la mayor parte de las fotos que se ha hecho Cristóbal. Las fotos de estudio me refiero. Muchos de los negativos de estudio que tenía quiso destruirlos para que, como decía la gente, no rodara, ¿no? Sí, las fotos de personas las destruyó todas. Era muy cariñoso conmigo, Cristóbal, eso es verdad. Era muy cariñoso. Me retrataba y él ponía de su parte todo lo que podía. ¿Y esas flores en la cabeza? Porque nos íbamos al cementerio y había estado en el tiempo de la Salinda, ¿sabes? El tiempo de la Salinda. Y entonces yo cogía flores, ¿no ves? Son celindas, ¿sabes tú lo que es celinda, no? ¿No lo ves?
Y a mí me gustaba poner muchas flores. Y mi novia me decía que me hicieran una foto y que se la mandaba en las cartas. Y me hacía fotos. Y yo tan contento cuando recibía la carta, una foto. Yo estaba en la mili, ese con 21 años, había cumplido toda la mili, pues se lo llevaban de 18 entonces a la mili. Pero éramos jóvenes. Y nosotros, yo tenía 14 años. Tenía 14 años cuando ya no me cercó. Porque a mí había muchos chavales que me río porque es que de verdad, no es un rudo lo que estoy contando, ¿eh? Da satisfacción y da alegría. Otra vez se me da por llorar. Antonio y Cristóbal han tomado el testigo de su abuelo y sus padres como retratistas de los vecinos de Baeza. La época del fotógrafo único queda bien lejos, pero ante la competencia los hermanos Tornero Cruz hacen gala del saber hacer y la tradición de sus apellidos. Y como ya hiciera Cristóbal Cruz, la ciudad, una vez más, queda retratada en su carácter y sus aspiraciones a través de su gente desde las 4 paredes del estudio. La personalidad de los habitantes, sí, lo acabas conociendo porque vienen simplemente a hacer una foto de carnet y en ese momento mientras sale la foto de carnet, oye, ¿qué pasa de esto y lo otro? Oye, que empieza a hablar y lo mismo, o bien hablas de tu abuelo o bien hablas de cualquier cosa de Baeza, de lo que está pasando y al final pues tiene una relación muy especial con la gente. Como somos la tercera generación, mucha gente nos habla de nuestro abuelo, de nuestro padre, hombre, lo que ha cambiado lógicamente pues la cosa técnica, la introducción del digital y todo esto, claro. Mi abuelo, si el pobre levantara la cabeza pues, y viera cómo está la cosa, cómo él revelaba las primeras, los virajes en sepia, lo que hacía todo completamente manual y artesanal, claro, ahora mismo, y viera el tema de ordenadores y cómo ha cambiado todo, pues estaría asombrado, claro. Con su máquina Horizon esta, que le gustaba ir a los sitios, en plan, claro, a captar las imágenes, pero él oficialmente deja de hacerlas en los años 64 o 65. Lo que pasa es que después ya él siguió porque que es fotógrafo o médico o algo es toda su vida, ¿no? Y él le tenía afición siempre hasta que se murió. Estaba viva. Allá en la exposición estaba mi padre presente seguro y todos tenían un recuerdo para él. Claro, si mi abuelo viviera aquí, esta foto. O sea, él se subía a un balcón, hacía una foto, por ejemplo, se me ocurre esta de Gigante Cabezudo de la feria, y una foto impresionante, no solo por el documento en sí, por lo estéticamente bonita que sea, sino cómo ha pasado el tiempo y cómo realmente vemos que una fotografía es un evento, cómo todo el mundo está mirando a la fotografía como si fuera casi un milagro, ¿no? Una especie de aparición de un hombre con una cámara en un balcón, ¿no? Y eso le da una magia a la fotografía que es muy especial.